En el tranquilo barrio de Valle Jazmín, una pequeña casa destacaba entre las demás por su jardín de rosas vibrantes y coloridas. Héctor García, un hombre de 72 años, cuidaba con devoción cada rosal, encontrando en ellos una paz que mitigaba su soledad. Desde la muerte de su esposa Carmen, los días de Héctor se habían convertido en una rutina monótona y silenciosa. Las risas y conversaciones que una vez llenaron su hogar se habían desvanecido con el paso del tiempo y ahora solo quedaban recuerdos. Sentado en su mecedora, Héctor miraba las rosas, recordando los días en que sus hijos, Isabel y Carlos, corrían por el jardín mientras Carmen tocaba el piano en la sala. Los domingos familiares, antaño, llenos de vida y alegría, ahora eran una sombra lejana de lo que solían ser. Sus hijos habían dejado el hogar hacía años y el contacto se había reducido a unas pocas llamadas esporádicas. Un día, mientras Héctor disfrutaba de su café matutino, el sonido del teléfono rompió el silencio. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser alguno de mis hijos?, pensó mientras se levantaba apresuradamente para contestar. Al descolgar, una voz conocida resonó al otro lado de la línea. «Papá, soy yo, Carlos», dijo la voz masculina, un tanto distante. «Carlos, hijo, qué alegría oír tu voz. Han pasado tantos años. ¿Cómo estás?», respondió Héctor con la voz cargada de emoción y esperanza. «Estoy bien, papá. Isabel y yo hemos estado hablando y pensamos en visitarte pronto. ¿Qué te parece?», continuó Carlos, su tono calculado y frío, como si las palabras estuvieran ensayadas. «Eso sería maravilloso, hijo. Me alegraría mucho verlos a los dos», contestó Héctor sin poder contener su alegría. La llamada concluyó con la promesa de una visita inminente. Héctor, con el corazón lleno de esperanza, comenzó a preparar su hogar para recibir a sus hijos. Limpiaba cada rincón de la casa, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el esperado reencuentro. Sin embargo, lo que él no sabía era que esa visita traería consigo más dolor que alegría. Días después, una noche de miércoles, Héctor se mantuvo despierto más allá de su hora habitual, expectante por la llegada de sus hijos. Sentado junto a la ventana, miraba la calle vacía y silenciosa, sus ojos llenos de ansiedad. De repente, las luces de un coche rompieron la oscuridad, acercándose a la casa. Héctor observó cómo el vehículo se detenía frente a su hogar y dos figuras descendían del coche. «Papá, somos nosotros», llamó Isabel mientras se acercaban a la entrada. «¡Hijos!», exclamó Héctor, abriendo la puerta y abrazándolos con calidez. «Qué bueno verlos. Entren pronto. Hace mucho frío afuera. He preparado la cena». Se sentaron a la mesa y Héctor sirvió la comida que había preparado con tanto esmero. El aroma del guiso llenaba el comedor, creando una atmósfera cálida y hogareña. Carlos e Isabel comenzaron a hablar de manera casual, describiendo sus días en la ciudad y los detalles pintorescos de sus vidas. Héctor los escuchaba con atención, disfrutando de cada relato, aunque percibía una inquietud subyacente en sus miradas. Después de la cena, mientras Isabel lavaba los platos, Carlos se quedó a solas con Héctor en el salón. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes y el crepitar de la chimenea llenaba el silencio incómodo. «Papá, hay algo que queremos proponerte», comenzó Carlos, su voz firme, pero cargada de una tensión apenas contenida. «Isabel y yo hemos estado pensando. Tal vez sería una buena idea que vendieras esta casa y te mudaras con nosotros a la ciudad. Así podríamos cuidarte mejor y pasar más tiempo juntos». Los ojos de Héctor se llenaron de lágrimas de alegría. La posibilidad de vivir con sus hijos de nuevo era todo lo que deseaba.
Sin embargo, no tenía idea de que sus sueños estaban a punto de convertirse en una pesadilla. La propuesta de Carlos parecía una oferta generosa y llena de amor, pero en realidad escondía un propósito mucho más oscuro. Héctor pasó varios días pensando en la propuesta. La mera idea de vender la casa que tanto amaba le resultaba abrumadora. Cada rincón, cada pared, estaba impregnada de recuerdos invaluables. Sin embargo, la promesa de ver a sus hijos a diario también lo llenaba de una esperanza que no recordaba haber sentido en años. Finalmente, una noche, Héctor tomó una decisión. Llamó a Carlos y, con la voz firme, pero cargada de emoción, dijo: «He estado pensando mucho en tu propuesta, hijo. Es difícil para mí desprenderme de esta casa, pero entiendo que vivir cerca de ustedes es lo más importante ahora. He decidido aceptar tu propuesta. Voy a vender la casa y me mudaré con ustedes a la ciudad». Carlos e Isabel intercambiaron miradas furtivas de satisfacción al escuchar la decisión de su padre. Estaban a punto de hacerle algo horrible, pero Héctor no tenía idea de ello. Héctor miró su hogar por última vez, sus paredes llenas de recuerdos y su jardín de rosas que habían sido su consuelo durante tantos años. Con un suspiro profundo, cerró la puerta y se dirigió hacia el coche de su hijo Carlos, que ya esperaba con el motor en marcha. «Papá, te prometo que te encantará vivir con nosotros en la ciudad», dijo Carlos, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Isabel, sentada en el asiento trasero, asintió con entusiasmo. «Sí, papá, estaremos todos juntos de nuevo. Será como en los viejos tiempos». El viaje fue largo y silencioso. Héctor observaba cómo el paisaje cambiaba de los campos verdes y las carreteras tranquilas a las calles bulliciosas y los edificios altos de la ciudad. Al llegar, notó una sensación extraña en su estómago. Algo no encajaba. En lugar de detenerse frente a un edificio de apartamentos como le habían dicho, el coche se detuvo frente a la entrada de un asilo de ancianos. Héctor sintió que el mundo se le caía encima. «Papá, hemos pensado mucho en esto y creemos que es lo mejor para ti», dijo Carlos con voz firme mientras abría la puerta del coche. «Aquí estarán atentos a tus necesidades en todo momento». Isabel añadió rápidamente, evitando la mirada de su padre: «No hay espacio para ti en nuestro apartamento, pero aquí estarás más cómodo y podrás hacer amigos». Héctor, con el corazón roto, bajó del coche. Miró el edificio gris y austero, con sus ventanas alineadas como ojos vacíos que lo observaban. Cada paso que daba hacia la entrada era un recordatorio doloroso de la traición de sus hijos. Dentro del asilo, los días pasaban lentamente, envueltos en una rutina monótona. Héctor pasaba sus días sentado junto a una ventana, recordando su antigua casa y los momentos felices con Carmen y sus hijos cuando eran pequeños. Las promesas de visitas frecuentes de Carlos e Isabel se desvanecieron como un espejismo. No había rastro de ellos. Una tarde, mientras observaba el mundo exterior a través de la ventana, Héctor vio una casa vieja en venta al otro lado de la calle. La casa parecía solitaria, igual que él. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la casa cruzaba por su mente repetidamente. Entonces recordó los ahorros que había guardado durante años, un secreto que nunca había compartido con sus hijos. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar de nuevo. «Soy más fuerte de lo que piensan», se dijo a sí mismo, con una chispa de determinación en sus ojos. Al día siguiente se dirigió al administrador del asilo para hacer las gestiones necesarias para comprar la casa. Las noches de insomnio y los días de reflexión habían terminado. Héctor se sentía rejuvenecido, como si un peso enorme,
se hubiera levantado de sus hombros. La compra de la casa fue rápida y sencilla, y pronto se encontró rodeado de cajas que contenían los recuerdos de toda una vida. Cuando se mudó a su nueva casa, Héctor sintió una paz indescriptible. A medida que desembalaba sus pertenencias y se familiarizaba con cada rincón de su nuevo hogar, una sonrisa se formó en su rostro. La casa necesitaba reparaciones, pero Héctor estaba dispuesto a hacerlas. Sentía que esta casa representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para recuperar su independencia y su dignidad. Cuando Héctor se estableció en su nueva casa, la sensación de paz y tranquilidad que experimentó fue casi surrealista. La casa, aunque vieja y necesitada de reparaciones, era un símbolo de su nueva libertad. Mientras desembalaba sus pertenencias, cada objeto le traía recuerdos de su vida pasada, pero en lugar de tristeza, esta vez le llenaban de una dulce nostalgia. Unos días después de su mudanza, Héctor conoció a sus nuevos vecinos, Manuel y María, una joven pareja que vivía al lado. Manuel, un hombre robusto de sonrisa fácil, y María, con su calidez y amabilidad, se presentaron un domingo por la tarde. «Hola, soy Manuel, y esta es mi esposa, María. Vimos que te has mudado recientemente y queríamos darte la bienvenida al vecindario», dijo Manuel, extendiendo su mano. «Muchas gracias», respondió Héctor, estrechando la mano de Manuel. «Soy Héctor García. Es un placer conocerlos». María sonrió y añadió: «Si necesitas ayuda con algo, no dudes en llamarnos. Estamos justo al lado». La bondad y la amabilidad de Manuel y María eran evidentes desde el primer encuentro, y pronto se convirtieron en una presencia constante en la vida de Héctor. Cada día, la pareja visitaba a Héctor, ya fuera para llevarle un plato de comida, ayudar con las reparaciones de la casa o simplemente para hacerle compañía. Una tarde, mientras Héctor y Manuel trabajaban juntos en el jardín, Héctor compartió parte de su historia con su nuevo amigo. Le habló de su esposa Carmen, de sus hijos Isabel y Carlos, y de cómo se había sentido traicionado y abandonado. Manuel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Lo siento mucho, Héctor. Nadie debería pasar por algo así», dijo con sinceridad. «Pero me alegra que hayas encontrado un nuevo comienzo aquí». Con el paso de las semanas, Héctor y Manuel continuaron trabajando juntos, renovando la casa y fortaleciendo su amistad. Un día, mientras limpiaban el sótano, encontraron un viejo cofre de madera. La madera estaba gastada por el tiempo y el candado estaba oxidado. «¿Qué crees que haya aquí dentro?», preguntó Manuel limpiando el polvo del cofre. «No lo sé, pero parece antiguo», respondió Héctor, sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción. «Vamos a abrirlo». Con mucho esfuerzo, lograron romper el candado y abrir el cofre. Para su sorpresa, estaba lleno de joyas, monedas antiguas y otros objetos de valor. Héctor y Manuel se quedaron sin palabras, maravillados por el descubrimiento. «Es increíble», murmuró Manuel. Nunca había visto algo así. Héctor, aunque atónito, decidió mantener el hallazgo en secreto por el momento. «Vamos a guardar esto y pensar con calma qué hacer con ello», sugirió. Manuel asintió, comprendiendo la prudencia de Héctor. Juntos buscaron un lugar seguro en la casa para ocultar el cofre. A medida que los días pasaban, Héctor reflexionaba sobre el tesoro encontrado. Sabía que esa riqueza podía cambiar su vida, pero también comprendía que el verdadero valor estaba en las relaciones y amistades que había encontrado en su nuevo hogar. María, siempre atenta y cariñosa, se convirtió en una amiga cercana para Héctor. A menudo lo invitaba a cenar, y sus hijos, 2 pequeños de 5 años, lo adoraban.
«Abuelo Héctor», lo llamaban, llenando su corazón de alegría cada vez que lo veían. Una noche, después de una de esas cenas familiares, Héctor se sentó con María y Manuel en la sala de estar. El crepitar de la chimenea y el suave murmullo de las voces de los niños llenaban el aire. «Quiero agradecerles por todo lo que han hecho por mí», comenzó Héctor, conmovido por la calidez de sus amigos. «Su amabilidad y generosidad han significado mucho para mí». «No tienes que agradecer, Héctor», respondió María con una sonrisa. «Estamos felices de tenerte en nuestras vidas». Héctor sintió una oleada de gratitud. En ese momento, decidió que quería usar el tesoro encontrado para hacer algo bueno, algo que honrara la memoria de Carmen y que demostrara su agradecimiento a Manuel y María. Con el tiempo, Héctor comenzó a sentirse más integrado en la vida del vecindario. Asistía a las reuniones comunitarias, ayudaba en los eventos locales y se convirtió en una figura querida por todos. Su casa, antes solitaria y desolada, ahora estaba llena de vida, risas y amor. Una tarde, mientras Héctor y Manuel trabajaban en el jardín, Héctor decidió compartir su plan. «Manuel, he estado pensando en el tesoro que encontramos», dijo, mirando a su amigo a los ojos. «Quiero usarlo para ayudar a la comunidad, para hacer algo bueno». Manuel sonrió, sintiendo el mismo entusiasmo que Héctor. «Eso suena maravilloso, Héctor. Estoy contigo en lo que decidas». Con el paso del tiempo, la salud de Héctor comenzó a deteriorarse de manera notable. A pesar de la calidez y el cuidado constantes de Manuel y María, el desgaste de los años y las tensiones acumuladas empezaron a hacer mella en su cuerpo. Sus días se volvieron más lentos y fatigantes, y las caminatas por el jardín, que antes disfrutaba tanto, se convirtieron en un esfuerzo agotador. Un día, mientras estaba sentado en su mecedora mirando las flores, Héctor sintió un dolor agudo en el pecho. Manuel, que estaba cerca, se apresuró a ayudarlo. «Héctor, ¿te encuentras bien?», preguntó con preocupación. «Es solo un poco de cansancio», respondió Héctor, tratando de restar importancia al dolor. Sin embargo, la preocupación en el rostro de Manuel no se desvaneció. «Creo que deberíamos llamar a un médico», sugirió María, acercándose con una taza de té caliente. «No podemos ignorar estos síntomas». Héctor asintió con una leve sonrisa. «Está bien, llamen al médico. No quiero preocuparlos más de lo necesario». El diagnóstico del médico no fue alentador. Héctor necesitaba reposo y cuidados constantes. Aunque Manuel y María estaban dispuestos a hacer todo lo posible por cuidarlo, sabían que necesitaban la ayuda de su familia. Decidieron contactar a Carlos e Isabel con la esperanza de que asumirían la responsabilidad de su padre. Manuel llamó a Carlos, esperando una respuesta positiva. «Hola, Carlos. Soy Manuel, el vecino de Héctor. Quería hablar contigo sobre la salud de tu padre. No está bien y creemos que debería estar con su familia en estos momentos». Carlos, al otro lado de la línea, respondió con frialdad. «Manuel, estamos muy ocupados. No podemos encargarnos de él en este momento. Seguro que tú y tu esposa pueden manejarlo». Manuel insistió. «Carlos, es tu padre. Necesita a su familia. Por favor, reconsidera». «Ya he dicho que no podemos», replicó Carlos con impaciencia. «Tengo que colgar. Adiós». Manuel colgó el teléfono sintiéndose frustrado y decepcionado. «No quieren hacerse cargo», dijo a María, con tristeza en su voz. «Héctor no merece esto». María suspiró, sabiendo que era una situación difícil. «Haremos lo mejor que podamos por él. No está solo». A medida que los días pasaban, Héctor se debilitaba cada vez más. En su corazón sentía una mezcla de tristeza y resignación.
Sabía que sus hijos lo habían abandonado, pero también sentía una profunda gratitud hacia Manuel y María por su dedicación y amor. Una tarde, mientras descansaba en su cama, Héctor comenzó a pensar en su legado. Recordó la traición de Carlos e Isabel y decidió que no podía dejar sus bienes en manos de quienes lo habían despreciado. Con gran esfuerzo, tomó su cuaderno y escribió una carta a un abogado de confianza. «Querido amigo», comenzó a escribir con mano temblorosa, «necesito tu ayuda para redactar mi testamento. He decidido dejar mis bienes a Manuel y María, quienes me han demostrado un verdadero amor y cuidado en mis últimos años. Mis hijos, Carlos e Isabel, no recibirán nada. Por favor, ven a verme lo antes posible para que podamos arreglar todo». Héctor selló la carta y le pidió a Manuel que la enviara. «Es importante, Manuel. Necesito asegurarme de que todo esté en orden». Manuel tomó la carta y prometió enviarla de inmediato. «No te preocupes, Héctor. Nos encargaremos de todo». Unos días después, el abogado llegó a la casa. Héctor, aunque débil, se sentó con dignidad y explicó sus deseos. «Quiero que Manuel y María reciban todo lo que tengo. Han sido más que vecinos. Han sido mi familia. Mis hijos me han abandonado y no merecen nada». El abogado asintió y tomó nota de todo. «Entiendo, Héctor. Haré que se redacte el testamento de acuerdo con tus deseos. ¿Hay algo más que quieras añadir?». Héctor pensó por un momento y luego dijo: «Sí. Quiero que una parte de mis bienes se utilice para ayudar a la comunidad, como había planeado con Manuel. Es lo que Carmen habría querido». El abogado sonrió. «Eso se puede arreglar. Estoy seguro de que tu legado será recordado con gratitud». Con el testamento redactado y firmado, Héctor sintió una paz interior. Sabía que había hecho lo correcto y que su legado estaría en manos de quienes verdaderamente lo merecían. A pesar de su salud debilitada, su espíritu estaba en paz. Manuel y María continuaron cuidando de Héctor con amor y dedicación. Cada día le recordaban cuánto significaba para ellos, y aunque el dolor físico era una constante, Héctor encontraba consuelo en la compañía de sus verdaderos amigos. Héctor García murió una tarde lluviosa, rodeado del amor y cuidado de Manuel y María. El sonido suave de la lluvia golpeando las ventanas acompañó sus últimos suspiros, mientras Manuel sostenía su mano y María le susurraba palabras de consuelo. Con una paz serena, Héctor cerró los ojos por última vez, dejando este mundo en la compañía de quienes verdaderamente lo amaban. La noticia de su fallecimiento llegó a Carlos e Isabel unos días después. Recibieron una llamada del abogado de Héctor, informándoles sobre la lectura del testamento. Aunque no habían mostrado interés en la salud de su padre, el anuncio del testamento despertó en ellos una esperanza de herencia. El día de la lectura del testamento, Carlos e Isabel llegaron al despacho del abogado con una mezcla de expectativa y codicia. Se sentaron en la sala de espera, intercambiando miradas de complicidad. «Esto debe ser bueno», murmuró Isabel. «Papá tenía que dejarnos algo sustancial». «Por supuesto», respondió Carlos, seguro de sí mismo. «Después de todo, somos sus únicos hijos». El abogado los recibió en su despacho, junto con Manuel y María, quienes estaban allí por respeto a Héctor. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras el abogado comenzaba a leer el documento. «A mis queridos hijos, Carlos e Isabel», empezó el abogado. «Les dejo mi valiosa colección de libros y copas, que espero aprecien y valoren». Carlos e Isabel se miraron entre sí, incrédulos y enfurecidos. «¿Qué significa esto?», exclamó Carlos. «No puede ser todo lo que nos deja».
El abogado continuó imperturbable. A mis queridos amigos Manuel y María, quienes me cuidaron con dedicación y amor en mis últimos años, les dejo la casa, así como el tesoro que encontramos juntos en el sótano. También quiero que usen parte de mi herencia para ayudar a la comunidad, tal como habíamos planeado. La lectura del testamento terminó y Carlos e Isabel, aún en estado de shock, se levantaron bruscamente. «¡Esto es inaceptable!», gritó Isabel. «¡Impugnaremos el testamento!». Carlos asintió con furia. «Sí, alegaremos que nuestro padre no estaba en su sano juicio cuando lo escribió». La batalla legal comenzó poco después. Carlos e Isabel contrataron a los mejores abogados que pudieron encontrar, dispuestos a luchar por lo que consideraban su derecho. Acusaron a Héctor de haber estado senil y manipulado por Manuel y María. Durante los meses siguientes, las sesiones en el tribunal fueron intensas y cargadas de emociones. Manuel y María, aunque angustiados por la disputa, defendieron la claridad mental y la voluntad de Héctor con firmeza. «Mi esposo y yo cuidamos a Héctor con todo nuestro corazón», declaró María en el tribunal. Él estaba completamente lúcido cuando decidió cómo quería distribuir sus bienes. Manuel añadió con voz serena pero firme: «Héctor era un hombre sabio y justo. Sabía exactamente lo que hacía y por qué lo hacía». El abogado de Héctor presentó pruebas contundentes de su lucidez, incluyendo registros médicos y testimonios de amigos cercanos que confirmaban su estado mental. Finalmente, el juez pronunció su veredicto. Este tribunal encuentra que no hay evidencia suficiente para sugerir que Héctor García no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó su testamento. Por lo tanto, el testamento es válido y se ejecutará según los deseos expresados del señor García. Carlos e Isabel se quedaron sin palabras. La derrota fue devastadora. Habían gastado gran parte de su dinero en la disputa legal y ahora no tenían nada. La realidad de su situación comenzó a hundirse en ellos, trayendo consigo una sensación de desesperanza. Mientras tanto, Manuel y María se sintieron aliviados y agradecidos. Aunque la pérdida de Héctor aún dolía, sabían que habían honrado su memoria y sus deseos. Usaron parte de la herencia para establecer un fondo comunitario, tal como Héctor había querido, asegurando que su legado de amor y generosidad perdurara. Después de la lectura del testamento y el fallo a favor de los deseos de Héctor, Manuel y María se encontraron con una responsabilidad mayor. La herencia que habían recibido no era solo un conjunto de bienes materiales, sino un legado de amor, generosidad y justicia que Héctor les había confiado. Manuel, con su sentido práctico y su deseo de honrar a su amigo, comenzó a planificar la creación de un fondo que pudiera ayudar a los jóvenes talentosos, pero con recursos limitados. María, con su calidez y empatía, apoyó a Manuel en cada paso, asegurándose de que la visión de Héctor se cumpliera. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala, Manuel expresó su plan con claridad. «Quiero establecer una fundación en honor a Héctor, algo que realmente marque la diferencia en la vida de los jóvenes de nuestra comunidad». María sonrió, sintiendo la emoción en las palabras de su esposo. «Me parece una idea maravillosa. Héctor estaría muy orgulloso de ti». Con la ayuda de un asesor financiero y un abogado, Manuel y María establecieron la Fundación Héctor García, destinada a proporcionar becas a estudiantes talentosos que carecían de los recursos necesarios para continuar su educación. La noticia de la fundación se extendió rápidamente por la comunidad, generando una ola de apoyo y gratitud. En la inauguración de la fundación, Manuel habló con el corazón. Héctor García fue un hombre de gran corazón y sabiduría. Esta fundación
no solo lleva su nombre, sino que también lleva su espíritu y sus valores. Queremos que cada joven que reciba una beca sienta que Héctor está con ellos, apoyándolos y creyendo en su potencial. María, sosteniendo a sus hijos Lucas y Adriana, añadió: «Esta es una forma de devolver todo lo que Héctor nos dio. Queremos que su legado viva en cada estudiante que ayudemos». El primer año, la Fundación Héctor García otorgó becas a 10 estudiantes. Cada uno de ellos había demostrado un talento excepcional y un deseo de superar las adversidades. Manuel y María se aseguraron de conocer personalmente a cada estudiante y sus familias, creando un vínculo que iba más allá del simple apoyo financiero. Uno de los primeros beneficiarios, Ana, una joven con un talento increíble para la ciencia, expresó su gratitud en una carta a la Fundación. «Gracias a la Fundación Héctor García, puedo seguir mis sueños y convertirme en científica. Héctor García no solo me dio una oportunidad, sino una nueva vida. Prometo trabajar duro y honrar su memoria». Manuel y María leyeron la carta con lágrimas en los ojos, sintiendo la profundidad del impacto que estaban teniendo en la vida de estos jóvenes. Paralelamente, Manuel y María se aseguraron de que sus propios hijos, Lucas y Adriana, tuvieran acceso a una educación excelente. Utilizaron parte de la herencia para inscribirlos en escuelas de alta calidad y proporcionarles oportunidades de aprendizaje que de otro modo no habrían sido posibles. Lucas, mostrando un talento notable para el arte, encontró en la Fundación un espacio para desarrollar su creatividad. «Papá, quiero ser pintor», le dijo a Manuel un día, mostrando un boceto de Héctor rodeado de rosas. «Quiero pintar a las personas que hacen cosas buenas». Manuel abrazó a su hijo, sintiendo el orgullo hinchar su corazón. «Hazlo, hijo. Pinta el mundo como tú lo ves y siempre recuerda la bondad de Héctor». Adriana, por su parte, mostró un interés profundo en la educación y comenzó a ayudar a su madre en la fundación. «Quiero enseñar, mamá», le dijo a María mientras organizaban los documentos de los estudiantes. «Quiero ayudar a otros como tú, y papá lo están haciendo». María sonrió, besando la frente de su hija. «Sé que lo harás, mi amor, y harás una gran diferencia en la vida de muchos». La vida de Manuel, María, Lucas y Adriana se llenó de significado y propósito. Cada día recordaban a Héctor no solo con palabras, sino con acciones concretas que reflejaban su espíritu generoso y su deseo de justicia. La casa que Héctor les había dejado se convirtió en un hogar lleno de amor y actividad, con visitas constantes de estudiantes, voluntarios y miembros de la comunidad. Carlos e Isabel se encontraban en un punto bajo de sus vidas. Tras la muerte de su padre y la pérdida del juicio por la herencia, sus recursos se habían agotado rápidamente. Habían vivido durante años con la expectativa de recibir una gran fortuna, y ahora se encontraban con nada más que un amargo sentido de arrepentimiento y remordimiento. Una tarde, mientras Carlos se encontraba sentado en el pequeño apartamento que compartía con Isabel, sus pensamientos se dirigieron a los años de codicia y egoísmo que los habían llevado a esta situación. «Nos equivocamos», murmuró, más para sí mismo que para Isabel. Isabel, que estaba cerca, levantó la vista de sus papeles. «¿Qué dijiste?» «Nos equivocamos», repitió Carlos, esta vez más fuerte. «Todo este tiempo solo pensamos en el dinero y lo que podíamos obtener de papá. No nos importaba cómo se sentía él». Isabel suspiró y dejó los papeles a un lado. «Lo sé, Carlos. Ahora lo veo claramente. Perdimos la oportunidad de tener una relación verdadera con él. Y por eso hemos perdido todo». Los días que siguieron estuvieron llenos de reflexiones y conversaciones honestas entre los dos hermanos.
reconocieron sus errores y comenzaron a pensar en cómo podían reconstruir sus vidas y redimirse. «Tenemos que cambiar», dijo Isabel una noche. «No podemos seguir así. Necesitamos hacer algo que realmente importe». Carlos asintió. Deberíamos intentar hacer las paces con Manuel y María. Ellos eran los únicos que realmente se preocuparon por papá. Tal vez, si les explicamos cómo nos sentimos ahora, podrían darnos una segunda oportunidad. Con esa resolución, Carlos e Isabel se dirigieron a la casa que alguna vez fue de Héctor. Cuando llegaron, se detuvieron frente a la puerta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Manuel fue quien abrió la puerta. Su expresión se tensó al ver a los dos hermanos, pero se mantuvo educado. «Carlos, Isabel, ¿qué los trae por aquí?» Carlos, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Manuel, queremos hablar contigo y con María. Sabemos que no hemos sido las mejores personas, pero hemos reflexionado mucho sobre nuestros errores y queremos pedirles perdón». Manuel los miró fijamente durante unos segundos antes de abrir la puerta por completo. «Pasen, hablemos adentro». María los recibió en la sala, con una expresión de sorpresa, pero también de cautela. Carlos e Isabel se sentaron, sintiéndose incómodos, pero determinados. «Queremos disculparnos», dijo Isabel mirando a María y luego a Manuel. «Nos dimos cuenta de cuánto hemos fallado. No solo a papá, sino también a ustedes. Estábamos cegados por la codicia y el egoísmo». Carlos continuó. «Sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero queremos hacer lo correcto ahora. Queremos construir una relación genuina, si ustedes nos permiten». María y Manuel intercambiaron una mirada, viendo la sinceridad en los ojos de los hermanos. Después de un momento de silencio, María habló. «Apreciamos que hayan venido y que se den cuenta de sus errores. El camino hacia la redención no es fácil, pero el primer paso es reconocer lo que se hizo mal». Manuel asintió. «Les daremos una segunda oportunidad, pero entiendan que será un proceso. Necesitamos ver acciones, no solo palabras». Carlos e Isabel asintieron, sintiéndose aliviados, pero también conscientes de la responsabilidad que ahora tenían. Sabían que reconstruir la confianza llevaría tiempo, pero estaban dispuestos a trabajar por ello. En las semanas siguientes, Carlos e Isabel comenzaron a involucrarse en las actividades de la Fundación Héctor García. Ayudaron como voluntarios, dedicando su tiempo y esfuerzo a apoyar a los estudiantes que la fundación asistía. Descubrieron una nueva satisfacción en dar y en ver el impacto positivo de su trabajo. Carlos, que siempre había tenido un interés por la mecánica, comenzó a enseñar a los jóvenes sobre reparación de automóviles. «Es una habilidad útil», les decía, «y puede abrir muchas puertas para ustedes». Isabel, por su parte, se involucró en la organización de eventos y recaudaciones de fondos para la fundación. «Quiero asegurarme de que podamos ayudar a tantos estudiantes como sea posible», le dijo a María en una reunión. María observaba el cambio en los hermanos con una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que la transformación completa llevaría tiempo, pero también veía su dedicación y esfuerzo genuinos. La vida de Manuel, María y sus hijos, Lucas y Adriana, continuó floreciendo. La Fundación Héctor García crecía con cada año que pasaba, brindando oportunidades a miles de jóvenes que soñaban con un futuro mejor. La dedicación de Manuel y María a la Fundación no solo honraba la memoria de Héctor, sino que también consolidaba los valores de justicia, generosidad y amor que él les había inculcado. Una mañana, mientras Manuel y María revisaban las solicitudes de becas, María levantó la vista y sonrió a su esposo. ¿Puedes creer cuánto hemos crecido? Hace solo unos años, esta fundación era solo un sueño. Manuel asintió.
su expresión llena de orgullo. Héctor estaría muy orgulloso de lo que hemos logrado. Cada vez que un estudiante recibe una beca, es como si una parte de él siguiera viva. En la misma sala, Lucas y Adriana estaban ocupados con sus tareas escolares. Los dos hermanos habían crecido rodeados de amor y de los principios que sus padres les habían enseñado. Lucas, ahora un talentoso joven artista, trabajaba en un nuevo mural para la fundación, mientras que Adriana, con su pasión por la enseñanza, ayudaba a los nuevos becarios a adaptarse. «Papá, ¿te gusta cómo está quedando el mural?», preguntó Lucas, levantando la vista de su trabajo. «Está increíble, hijo», respondió Manuel, admirando los colores vibrantes y las escenas llenas de esperanza que Lucas había plasmado en la pared. «Es un homenaje perfecto a Héctor y a todo lo que representa esta fundación». Adriana se acercó, mirando el mural con una sonrisa. «Creo que a los nuevos estudiantes les encantará. Es una bienvenida cálida y esperanzadora». Mientras tanto, Carlos e Isabel, aunque aún cargaban con el peso de sus errores pasados, habían encontrado un camino hacia la redención. Su trabajo en la fundación los había transformado, permitiéndoles ver el verdadero valor de la vida y las relaciones humanas. A pesar de que nunca podrían borrar el pasado, se dedicaron a hacer del futuro algo mejor, tanto para ellos como para los demás. Un día, mientras ayudabas a organizar un evento de recaudación de fondos, Isabel se acercó a Carlos. «He estado pensando mucho en papá últimamente. Todo lo que hemos hecho aquí. Creo que él estaría orgulloso de nosotros». Carlos asintió, con una expresión reflexiva. «Sí, Isabel. Al final, estamos haciendo lo que él siempre quiso: ayudar a los demás y construir un legado de amor y justicia». El evento de recaudación fue un éxito rotundo, atrayendo a donantes y simpatizantes de todas partes. La Fundación Héctor García no solo se fortalecía financieramente, sino también en su impacto social. Los testimonios de los estudiantes beneficiados resonaban en cada rincón del evento, recordando a todos los presentes la importancia de la educación y el apoyo comunitario. Manuel y María, observando el éxito del evento, compartieron un momento de gratitud silenciosa. «Todo esto es gracias a Héctor», dijo María, con lágrimas de alegría en sus ojos. «Nos dio mucho más que una casa, nos dio una misión. Y hemos hecho todo lo posible para honrar su memoria», añadió Manuel, apretando suavemente la mano de su esposa. El día culminó con un discurso de agradecimiento por parte de uno de los primeros becarios de la fundación, ahora convertido en un joven profesional exitoso. «Gracias a la Fundación Héctor García, pude alcanzar mis sueños y convertirme en quien soy hoy. Héctor García cambió mi vida y la vida de muchos otros. Su legado es una prueba de que el amor y la generosidad pueden transformar el mundo». Las palabras del joven resonaron profundamente en todos los presentes, especialmente en Carlos e Isabel, quienes comprendieron más que nunca el verdadero impacto del legado de su padre. Al final del evento, la familia de Manuel y María se reunió frente a la casa que una vez perteneció a Héctor. Lucas y Adriana corrían por el jardín, riendo y jugando, mientras Manuel y María los observaban con una mezcla de amor y nostalgia. «Héctor estaría tan feliz de ver esto», dijo María, su voz llena de emoción. «Esta casa es más que ladrillos y madera, es un símbolo de todo lo que él representaba». Manuel asintió, mirando las flores que Héctor había cuidado con tanto amor. «Y su legado vive en cada uno de nosotros, en cada estudiante que ayudamos, en cada acto de bondad que realizamos». Carlos e Isabel se acercaron, uniéndose al grupo. Carlos, con una expresión seria pero serena, habló. «Gracias por darnos la oportunidad de redimirnos.
Prometemos seguir honrando la memoria de papá. Todos cometemos errores, respondió Manuel. Lo importante es aprender de ellos y hacer lo correcto. La familia permaneció en el jardín, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del lugar. En ese momento, comprendieron que el verdadero legado de Héctor no estaba en la riqueza material, sino en los valores que había transmitido y en las vidas que había tocado. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Mientras el día llegaba a su fin, Manuel, María, Lucas, Adriana, Carlos e Isabel sintieron una paz profunda y un sentido de propósito renovado. Sabían que, juntos, podían continuar construyendo el legado de Héctor y hacer del mundo un lugar mejor, un acto de generosidad y amor a la vez. Y así, la historia de Héctor García concluyó, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, amor y justicia, reflejado en las vidas de aquellos que lo recordaban y honraban su memoria cada día. El cuento de Héctor García es una narrativa conmovedora que captura la esencia de la soledad, la traición y la redención. La vida de Héctor, marcada por la pérdida y la monotonía tras la muerte de su esposa, da un giro inesperado cuando sus hijos, Carlos e Isabel, reaparecen con promesas de reunir a la familia. Sin embargo, estas promesas resultan ser una fachada para un plan egoísta de llevar a Héctor a un asilo de ancianos. La traición de sus hijos es un golpe devastador para Héctor, pero encuentra consuelo y apoyo en sus nuevos vecinos, Manuel y María. A través de ellos, Héctor descubre el verdadero valor de la amistad y la comunidad. Su decisión de usar un tesoro encontrado para ayudar a su nuevo vecindario y dejar sus bienes a Manuel y María, quienes le mostraron amor genuino, refleja una profunda lección de vida. La verdadera familia y el apoyo no siempre vienen de lazos de sangre, sino de las conexiones humanas sinceras y desinteresadas. La historia de Héctor nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la humanidad pueden surgir de las fuentes más inesperadas, ofreciendo una esperanza renovada y un propósito de vida significativo. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.